noches. Noches, licenciado. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Buenas noches, licenciado. Muy buenas noches. Buenas noches, Lick. Buenas noches. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Buenas noches, Carla. Gracias por el saludo. Buenas noches, Lick. Buenas noches. Bueno, vamos a comenzar. ¿Alguna consulta antes de que haga la presentación? Buenas noches. Pregunto, ¿tienen alguna consulta, alguna duda? Todo bien, doctor, gracias. Perdón. Bueno, entonces vamos a comenzar. Pero antes, fíjense que nuestra auxiliar, Alejandra, quiere hablar con ustedes acerca de la, cómo se va a tomar la asistencia. Entonces, le voy a agradecer a Alejandra si pudiera hablar con los alumnos. No sé si ya vieron la publicación que se hizo en Facebook sobre la toma de asistencia. Yo les envié el link al grupo de WhatsApp y al grupo de Facebook. La asistencia la podrán llenar de lo que es de las 19 horas para las 20 horas, solamente en ese horario. Tienen que hacerlo con el correo de Gmail con el que se inscribieron. Solamente ese correo o hacen con otro, se los va a tomar como no válido. No, nada más tienen 2 oportunidades de falta. Tienen que colocar bien su nombre, su carnet, su correo electrónico y verificar que sus datos estén correctamente escritos para que no tengan ningún problema en cuestión de su asistencia y no tengan ningún inconveniente al momento de realizar. Si faltan a las fases, no toman asistencia, también les incomoda en cuestión de sus parciales. Entonces tienen que tener mucho cuidado en que coloquen bien sus datos. Para los que no les aparezca sus nombres en el listado de alumnos al momento de llenar la asistencia, es porque están pendientes de inscripción. Esto no hay ningún problema.
Las inscripciones extraordinarias estarán habilitadas hasta el día lunes 7 de junio hasta las 13 horas. Entonces, si no aparece su nombre, no hay ningún problema. Ustedes podrán tomar asistencia a partir del 7 de junio. Solamente los que no están inscritos todavía. Solamente ellos. Ahora los que ya están inscritos y ya están asignados deberán tomar asistencia a partir de hoy. Como les indicaba, si llenan asistencia después de las 20 horas, ya se los toma como noticia de grupo de Facebook y en el grupo de WhatsApp. Si tienen algún inconveniente con la llena de asistencia, me pueden escribir a mi solamente licenciado. Muchas gracias. Muchas gracias, Alejandra. Entonces, estimados alumnos, ya saben, deben registrar su asistencia todos los días en Facebook de 7 a 8 de la noche. Después de las 8 ya no se les va a tomar asistencia. Como muy bien dijo Alejandra, deben hacerlo con el correo que está registrado o con el que ustedes se registraron. Si lo hacen con otro correo, no les va a valer la asistencia. Como ustedes ven también, la escuela de vacaciones es un periodo bastante corto, extremadamente corto. En total son 22 días los que vamos a trabajar y por lo tanto ustedes solo tienen derecho a 2 ausencias. Quien tenga Licenciado, 3 buenas noches. asistencias ya no va a poder terminar el curso, ¿verdad? La asistencia se está tomando a partir de hoy. ¿Qué tal? Buenas noches, Buenas licenciado. noches. Sí, la pregunta sería para Alejandra. Fíjese que yo estoy metido ahorita en el formulario y únicamente me pide correo electrónico y nombre, más no número de carnet. Bueno, en ese caso no hay ningún problema. Coloca tu nombre y tu número de carnet. Eso sí, tienes que verificar que el formulario lo estás registrando, o sea, tu correo con el correo con el que te inscribiste. O sea, tienes que verificar que hayas ingresado a la página con el correo con el que te inscribiste. Si no, el formulario no te lo va a tomar como válido. Gracias. Licenciado, buenas noches. Yo quisiera hacerle una consulta a Alejandra. Sí. ¿Qué pasa si se llena la asistencia antes de tiempo? Lo que pasa es que yo estaba intentando ahorita y yo metí la asistencia a las 6:57, pero no sabía que tenía que ser las 7 en punto. Yo les indiqué en el grupo de Facebook y en el grupo de WhatsApp que la asistencia la podían empezar a tomar a partir de las 19 horas. Tendría que averiguar si hay algún inconveniente con que la hayan tomado, pero me escribes a mi WhatsApp y con tus nombres y tus datos, entonces así yo ya te puedo responder de una mejor manera cuando tenga la información de tu casa. Pero la asistencia la deben de tomar a partir de las 19 horas hasta las 20 horas. Muchas gracias. Con una consulta, buenas noches a todos. El día sábado también vamos a estar conectándonos. Efectivamente. Muchísimas Las gracias. clases, es que esa información la proporcioné ayer. No sé si usted estuvo ayer, pero dije que de lunes a viernes vamos a trabajar de 7 a 8 de la noche y los sábados de 4 a 6 de la tarde. Los únicos días que no vamos a trabajar van a ser
los días viernes 25 y sábado 26. El 14 es el día del parcial, del examen parcial, y el día 29 es el último día de clases. Ese día tenemos examen final. También les proporcioné ayer la información sobre la tarea que deben efectuar, la cual deben subir a Classroom el día 18, viernes 18 de junio, a más tardar a las 10 de la noche. Después de las 10 de la noche ya no se va a recibir ningún trabajo. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, compañera Alejandra. Con una consulta, a mí me acabo de conectar, pero así como, no sé si ya hicieron la pregunta, pero así como nosotros que yo no me logré inscribir a tiempo, ¿cómo puedo tomar mi asistencia? Gracias. Ahí dejo en el chat Alejandra sus datos. Comuníquese con ella, por favor. Gracias, licenciado. Licenciado, muy buenas noches. Aquí con una pregunta. Buenas noches. Miren, en la actividad que tenemos que realizar, los capítulos que usted nos dio, ahí aparecen unos cuadros. ¿Los cuadros también los tenemos que realizarlos? Todo. Todo. Ah, bueno, licenciado, solo es. Toda la actividad. Bueno, licenciado, gracias. Licenciado, Vamos a comenzar. solo la última pregunta, disculpa, licenciado. Lo que pasa es de que yo trabajo los sábados hasta las 5 de la tarde y, o sea, no me puedo conectar. ¿Será que, cómo le hago ahí? No sé qué hacer. Pues mire, va a tener que ver cómo le hace, porque fíjese que son 3 sábados. Vamos a trabajar el 5, el 12 y el 19. ¿Verdad? En esos vamos a ver contenido del curso y también tiene que haber asistencia, porque eso yo entiendo que pues todos trabajamos, pero este es un curso extremadamente corto, estimado alumno. Usted debe tomar en cuenta eso. Ok, gracias. Fíjense, el curso termina el 29 de junio. Apenas nos quedan 21 días. Bueno, vamos a comenzar porque ya nos llevamos 15 minutos. Solo la última, les recuerdo que por favor ingresen a Classroom, han entrado muy pocos alumnos. Hoy vamos a ver las características y las ramas de la filosofía. ¿Cuáles son las características de la filosofía? Bueno, primero es la actitud liberadora. La filosofía permite salir de la prisión de la ignorancia. ¿Se recuerdan que ayer trabajamos la cueva? ¿Verdad? La cueva donde los seres humanos están aprisionados, pero están contentos, porque lo que ven es las proyecciones de imágenes, eso es todo el contacto con la realidad. Y no quieren salir de su ignorancia. Entonces, cuando hablamos de filosofía, estamos hablando de que los seres humanos, ustedes, yo, tenemos que tener una actitud de liberación frente al pensamiento dogmático. ¿Cuál es el pensamiento dogmático? Aquel que nos dicen que las cosas así son y punto. No. Fíjense que para la filosofía, para nuestra existencia, ninguna cosa es absoluta. La vida, la religión, todos los elementos no son absolutos, todo es relativo. Entonces, por eso, ustedes deben comprender que este no es solo un curso que ustedes deben ganar, es la actitud que ustedes van a tener frente a la filosofía. Salir de caverna, en sentido metafórico, es abandonar el pensamiento mágico sin fundamentos. Solo de esa manera se puede buscar la sabiduría por medio de la razón. Cuando hablamos de sabiduría, estamos hablando no de seres superiores,
No, estamos hablando de los seres humanos comunes y corrientes como ustedes y como yo. La única diferencia es que vamos a usar la razón, la duda. La duda es fundamental, nada es absoluto. Hasta nos podemos cuestionar, ¿existe Dios? ¿Existe la muerte? ¿Existe el más allá? El pensamiento debe ser riguroso. También tenemos que tener capacidad de asombro. Platón planteaba el principio del asombro. Poder percibir y sentir aspectos nuevos de la realidad que nos circunda. Es como que ustedes vayan a un bosque y de pronto se sienten en un ambiente totalmente diferente. Respiran oxígeno, escuchan el canto de las aves, pueden correr, caminar. Eso es la capacidad del asombro, entrar en contacto con la realidad de una manera diferente. No importa si es pequeño, trivial. La filosofía permite percibirlos y para ello se requiere una mente abierta. Rigurosidad. Para hacer filosofía se requiere un pensamiento riguroso. ¿Qué es un pensamiento riguroso? Bueno, exige racionalidad. Cuando hablamos de racionalidad, estamos hablando de que pensemos, razonemos. Intelectualidad significa acercarnos a la ciencia. ¿Cómo nos acercamos a la ciencia? Con la lectura de libros, lo cual permite eliminar verdades cómodas, pero poco fundadas. El filósofo no se conforma con respuestas superficiales. Examina cada respuesta y descarta las que no son profundas. Crítica. El filósofo pone en duda todo el conocimiento cotidiano. Lo enjuicia y está abierto a cualquier tipo de cambios. Busca reinterpretar aspectos de la realidad por medio de la observación y el análisis. A través de la observación y del análisis, que fíjense que la observación y el análisis forman parte del método científico. ¿Cómo es el método científico? La observación de los fenómenos. De esa manera entramos en contacto con una realidad y la tenemos que ver de un sentido crítico. Crítico quiere decir que no nos vamos a conformar con lo que vemos. Reconstruye su conocimiento en forma metódica para garantizar los fundamentos. Universalidad. La actitud de dudar con un pensamiento riguroso lleva a la rigurosidad. Los filósofos tratan de ofrecer una visión total y universal de un todo. Aunque sea un hecho fortuito, no se puede llegar a una conclusión universal que descubre un rasgo esencial de la humanidad. Cualquier rasgo, cualquier elemento, no importa lo pequeño que sea, lleva en sí mismo un rasgo esencial de la humanidad. La búsqueda de respuestas permite enjuiciar los cimientos más profundos de la realidad. Cuando buscamos respuestas es porque estamos filosofando. Ahora vemos la praxis. La palabra praxis lleva en su seno la teoría y la práctica. Eso significa una cuestión dinámica en la cual ponemos en práctica lo que hemos aprendido. Plantea que la filosofía es una actividad consciente que busca transformar la realidad. Fíjense que es lo importante. Cuando hablamos de praxis, significa que no nos vamos a quedar nada más en el aspecto teórico. Podemos conocer la realidad a través de la teoría, pero ¿nos basta eso? No, no nos basta. Tenemos que entrar a la práctica y la práctica lo hacemos de diferentes maneras. ¿Cómo conocemos un árbol?
¿Lo podemos conocer a distancia o lo tenemos que tocar, que palpar, que oler, que escuchar? Eso es praxis. El filósofo evidencia las contradicciones del mundo y plantea soluciones racionales para el futuro. Y vean este pensamiento fantástico de Marx. Los filósofos no han hecho más que interpretar de diversos modos el mundo, pero de lo que se trata es de transformarlo. No basta con conocer la teoría. Lo que tenemos es que es transformar la realidad. ¿Y cómo vamos a empezar a transformar la realidad? A partir de nosotros mismos. Bueno, vamos a ver, ¿alguna duda sobre los aspectos que vimos anteriormente? Bueno, vamos a ver entonces las ramas de la filosofía. Emmanuel Kant dijo que el dominio de la filosofía da origen a preguntas como las siguientes. ¿Qué se puede conocer? ¿Qué debo hacer? ¿Qué se necesita esperar? ¿Qué es el ser humano? Si se dan cuenta, estas son preguntas, son cuestionantes que nos van a determinar aspectos trascendentales. Parecieran preguntas sin mayor contenido, pero ¿qué se puede conocer? ¿Alguien me puede decir qué se puede conocer? Cuando hablamos de conocer, no solo estamos hablando de las personas que tenemos frente a nosotros, de un perro, un gato, un cuadro, una casa. No, estamos hablando de la naturaleza, del mundo, del universo. ¿Qué se puede conocer? Todo eso. ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo hacer como ser humano? ¿Qué debo hacer como profesional del derecho? ¿Hasta dónde están limitados mis aspectos éticos para ese hacer? ¿Qué se necesita esperar? ¿Qué esperamos? ¿Qué es lo que nos espera como futuro? Y vean esta pregunta que es todavía más profunda. ¿Qué es el ser humano? La ciencia nos dice que descendemos de los primates, de los monos. La religión nos dice que descendemos de un ser superior. ¿Qué es el ser humano? ¿Está comprobado que descendemos de un ser superior? No. Lo que sí está comprobado es la cadena de evolución que ha habido, no solo del ser humano, sino de todos los seres vivos. ¿Verdad? Entonces, como ven, son preguntas muy sencillas, pero que traen en su seno un conocimiento enorme. Y de esas preguntas surgen las divisiones de la filosofía. Se pueden distinguir tres grandes divisiones, de acuerdo con la naturaleza de las interrogantes. Ahí tenemos primero la filosofía del ser. Segundo, la filosofía del conocer. Y tercero, la filosofía del hacer. Vamos a ver ahora qué es cada una de ellas. Aquí tenemos la filosofía del ser. Se construye a partir de la interrogante fundamental. ¿Qué es lo que existe? Ferber la considera la pregunta fundamental de la filosofía, porque busca reflexionar sobre la realidad. E inmediatamente nos viene a la mente y decimos, ¿qué es la realidad? ¿Cómo se puede definir la naturaleza? ¿Verdad? Entonces ahí tenemos que estas preguntas son parte de la filosofía del ser.
porque lo estamos cuestionando. Esa es la parte que yo les explicaba anteriormente de las características de la filosofía, la rigurosidad, porque para responder, ¿qué es la realidad? ¿Cómo puede definirse la naturaleza? Yo no puedo decirlo nada más a partir de mi opinión, no, sino que tengo que estudiar teoría para poder responder, ¿qué es la realidad? ¿Cómo puede definirse la naturaleza? En la filosofía del ser se ubican la metafísica y la ontología. Algunos autores consideran que son dos disciplinas distintas, aunque complementarias. O sea, la filosofía y la ontología, ¿verdad? Algunos consideran que son distintas. Cada una tiene su propio campo de trabajo. Pero otros autores consideran que se trata de una misma disciplina. ¿Cuál es el razonamiento válido? Bueno, no importa en última instancia. Lo que importa es que nos cuestionemos eso, porque cuando nos hacemos preguntas, abrimos nuestro cerebro a la búsqueda de conocimiento. Vamos a conocer qué plantea la metafísica, qué plantea la ontología. La metafísica se ocupa de investigar la naturaleza, la estructura y principios fundamentales con que entendemos el mundo. Fíjense que la metafísica estudia el ser. ¿Qué es el ser? Ser es todo lo que existe. Estudia la existencia. Bueno, ¿qué existencia? Bueno, la existencia del ser humano, de la naturaleza, del universo, de todo lo que percibimos. Estudia la realidad. ¿Qué es la realidad? Porque una persona y otra persona no van a tener la misma perspectiva de realidad. ¿Qué es el objeto? ¿Qué es el sujeto? ¿Cómo definimos el tiempo? Si estamos claros que el tiempo no existe. Lo que existe es una fórmula humana para determinar lo que hemos llamado el tiempo, el paso de los hechos. La metafísica tiene como fin conocer la realidad más profunda de las cosas. Fíjense, la realidad... Sí, entendimos, gracias, Lick. La verdad más profunda de las cosas, o sea, lo que no se percibe. ¿Por qué son lo que son? Y aún más, ¿por qué existe? Es lo que les explicaba. ¿Por qué el ser humano es como es? ¿Por qué existe el ser humano? Y cuando decimos, ¿qué es el ser humano? Estamos estudiando lo que no vemos. Porque a un ser humano, a una persona, la vemos y captamos sus rasgos generales, pero su esencia, ¿qué es lo que la hace diferente? Fíjense que aquí en el salón, les voy a decir, en el salón virtual, hay 154 personas. Y cada uno de nosotros es diferente. Todos somos seres humanos. Todos somos guatemaltecos. Algunos son hombres, algunas son mujeres. Ahora, esas características de cada uno los hacen diferentes. Sin embargo, hay una esencia que nos une a todos los seres humanos. ¿Qué nos hace ser seres humanos? ¿Qué nos hace ser racionales? ¿Qué nos hace ser pensantes, actuantes
construir y destruir. Eso es lo que estudia la metafísica. Como ven, no es algo que se perciba, algo que lo pueda tocar, palpar. Por ejemplo, la biología toma la existencia de la vida como punto de partida. Yo los conozco a ustedes, pero al conocerlos a ustedes, eso no significa que conozcan la existencia de la vida. Lo que veo que son seres humanos, pero la esencia de la vida es algo mucho más profundo. Es algo que ni ustedes ni yo percibimos, no vemos. Entonces la metafísica estudia la existencia de la vida. La química toma la materia como punto de partida. La metafísica define qué es la vida y qué es la materia. ¿Ven? Es importante entonces cómo vamos a asumir la metafísica que los antiguos griegos consideraban que era la madre de todas las filosofías. ¿Por qué consideran que era la madre de todas las filosofías? Porque estudia lo que vemos. Estudia la diferencia entre el ser y el no ser. La indagación filosófica de la metafísica va más allá de la física y de lo sensible. Se pregunta, ¿existe Dios? ¿Hay vida más allá de la muerte? ¿Dónde termina el universo? ¿Tenemos alma, espíritu o somos materia? ¿Qué sucede cuando una persona muere? Está el cuerpo. Pero ese hálito de vida que tenía antes de morir, ¿qué se hizo? No me van a decir ustedes que creen que se va a ir al infierno o se va a ir al cielo. Ese es un pensamiento mágico. No, estamos hablando en el sentido científico. ¿Qué es ser y por qué hay algo? ¿Verdad? Entonces, todas estas son preguntas que se hacen la metafísica. Ontología. La ontología se ocupa de investigar qué entidades existen. Cuando hablamos de entidades, estamos hablando de la materia. La ontología se ocupa de investigar qué tipo de materia existe y cuál no existe, qué realidad es la que no existe. Y trata de ir más allá de las apariencias. La ontología estudia lo que sí es, sí está. Ustedes ahorita pueden tomar un lápiz en la mano, pues entonces la ontología estudia ese lápiz, sí es, porque si es, sí está. Ustedes pálpense el pecho, tóquense la cabeza. Entonces la ontología estudia al ser humano, porque sí es, sí está, existe, es racional. Ustedes tienen un perro, pues la ontología lo estudia en el sentido de ser vivo. ¿Ven la diferencia con la metafísica? La metafísica estudia todo aquello que no vemos, la esencia de las cosas. ¿Por qué existe? ¿Por qué existe el perro? Entonces la metafísica va a estudiar cuál es la razón de que exista ese perro. La vida. La ontología, ¿no? La ontología va a estudiar ese perro en sí, porque ese perro existe. Lo vemos, lo tocamos, lo oímos. Esto lo convierte en la teoría de estudio sobre lo físico. Fíjense, sobre el físico, el mundo en que vivimos. La ontología estudia el ser en cuanto ser. ¿Qué significa esto? La ontología estudia el ser porque es un ser. Por esa razón lo estudia. Estudia la materia, estudia las leyes, estudia todo aquello que existe. Es una reflexión filosófica que busca establecer la esencia más profunda de todo cuanto existe. Su esencia.
lo que lo hace diferente de los demás. Se ocupa del análisis, estudio e investigación de la naturaleza del ser. Fíjense, análisis, estudio e investigación del ser, en tanto ser. De su existencia en realidad, tratando de puntualizar sus diversas entidades fundamentales y sus relaciones. ¿Verdad? De esa manera es que la ontología estudia el ser. Aquí tenemos las preguntas ontológicas que se hace a partir de la ontología. ¿Existe la realidad? ¿Qué es la materia? ¿Qué es un proceso? ¿Qué es el espacio-tiempo? ¿Por qué estamos tan pendientes de ese espacio-tiempo? ¿Qué hace real a un concepto? ¿Verdad? Nos preguntamos, ¿existen entidades abstractas como los números? Bueno, vamos a ver, ahorita entramos a la ontología jurídica. Hasta ahorita hemos visto dos aspectos, ¿verdad? Vimos la metafísica. Dijimos que la metafísica es el estudio de todo lo que existe en el ambiente, en el universo, el ser humano y todo. La única diferencia es que se ocupa de las leyes más generales, de la existencia en sí misma. Por eso la metafísica se ocupa de todo aquello que no es visible. La ontología, al contrario, estudia todo lo que existe, todo lo que se ve, percibe, toca, oye, ve. Ahora, la ontología jurídica, esta es la rama de la filosofía del derecho, cuyo objeto de reflexión es la naturaleza o esencia misma del ser del derecho. ¿Por qué existe el derecho? ¿Qué es el derecho? El derecho es una entidad, es un ser, es algo concreto, existe. Procura desentrañar qué hace que algo sea jurídico. ¿Alguien me puede decir qué hace que algo sea jurídico? ¿Está basado en leyes, licenciado? ¿Perdón? ¿Que esté basado en leyes? Que está basado en leyes, ¿qué más? Gracias, hoy. Que esté relacionado hacia los derechos de una persona, licenciado. Muchas gracias, perfecto. Debe seguir un ordenamiento jurídico. ¿Es ordenamiento jurídico o parte del ordenamiento jurídico que esté relacionado con el ordenamiento jurídico? Bueno, anda. La justicia, Lic. La justicia. ¿Verdad? Entonces, como se dan cuenta, esta es la ontología jurídica. Y cuando hablamos de filosofía, no es una cuestión así ultraterrenal, no. Ven que lo hemos hecho con cuestiones muy concretas, muy sencillas. Porque la ontología jurídica estudia precisamente eso. El objeto de estudio es el derecho en sí. ¿Y cómo definimos el derecho? ¿Cómo entendemos que algo sea jurídico? Bueno, porque está relacionado con las leyes, con las normas, con el ordenamiento jurídico de un país, de una organización internacional, etc. Considera el objeto y razón del ser del derecho. Postula las características que lo hacen único y determinable. ¿Por qué? Porque tiene normas, tiene conductas y tiene valores jurídicos. Ahora entramos a la filosofía del conocer. Si tienen alguna duda, me hablan y les explico. Ahora veamos la filosofía del conocer. Kant plantea, ¿qué se puede conocer? A partir de esa pregunta surgen dos disciplinas. La gnoseología y
y la epistemología. Esas dos disciplinas van a tratar de respondernos esa pregunta. ¿Qué se puede conocer? Empezamos con la nociología, que es el estudio del origen, la naturaleza y los límites del conocimiento humano. ¿Qué se puede conocer? Recuerden. Entonces vamos a estudiar cómo se originó, cómo está definido el conocimiento humano. Busca determinar el alcance, la naturaleza y el origen del conocimiento en general. Fíjense, esta es la diferencia, ¿verdad? Porque estamos hablando de determinar el alcance, la naturaleza y cómo se origina el conocimiento en general. Es la teoría del conocimiento. Estudia los diferentes tipos de conocimientos que pueden alcanzarse y el posible problema de la fundamentación de ellos. Se basa en que el conocimiento es una relación entre un sujeto conocente. Cuando hablamos de sujeto conocente, es el ser humano que tiene la capacidad de conocer y un objeto de conocimiento. Un sujeto conocente es quien estudia un aspecto de la realidad. Lo estudiado es el sujeto de conocimiento. Por ejemplo, si alguien examina algo, se convierte en sujeto conocente. Ese algo es su objeto de conocimiento. Por ejemplo, si ustedes van a estudiar la filosofía, ustedes son el sujeto conocente, el sujeto que está conociendo. Y eso que dijimos, la justicia, la ontología o la filosofía, ese va a ser el objeto de conocimiento. Un objeto puede ser material, como los seres vivos, una pintura, o también puede ser inmaterial. Ahí tenemos. Un objeto puede ser material, seres vivos, una pintura, o también puede ser inmaterial. Sensaciones, estado de ánimo, depresión, alegría, tristeza. En la nociología se ubica la fenomenología, aunque algunos autores lo consideran una rama independiente. La fenomenología es el estudio de los fenómenos, es decir, de la experiencia de aquello que se nos aparece en la conciencia. Estudia la estructura de tipos de experiencia, como la percepción, el pensamiento, el recuerdo, la imaginación, el deseo. ¿Verdad? Entonces, todos estos elementos son los que estudia la nociología. Pero como ustedes se pueden dar cuenta, estamos hablando de que la nociología, ¿qué estudia? El conocimiento en general. ¿Cuáles son los problemas básicos de la nociología? Problema de la posibilidad de conocimiento. ¿Es posible que el conocimiento sea objetivo? Sin contener opiniones o puntos de vista del sujeto. ¿Puede ser universal el conocimiento? Que establezca leyes generales. Ahora veamos los problemas del origen del conocimiento. ¿El conocimiento se adquiere por medio de la experiencia?
Fíjense que esa sola pregunta es un debate tremendo en la filosofía. El conocimiento se adquiere por medio de la experiencia. Sensaciones y lo que se percibe de la realidad. O procede de la razón. Ahí tenemos deducciones y establecimiento de relaciones complejas entre las cosas. Ahora, eso que vimos anteriormente es la gnoseología. Como les dije, la gnoseología se ocupa del conocimiento en general. Todo lo que puede existir es objeto de conocimiento. Ahora, ¿cuál es la diferencia con la epistemología? Por una cuestión muy tranquila. La epistemología se centra en el conocimiento científico. En cambio, la gnoseología se centra en cualquier tipo de conocimiento, sea científico o no científico. La epistemología es la ciencia o teoría, es la de la filosofía o teoría de la ciencia. Se ocupa de la definición de qué es el saber. Trata de los contenidos del pensamiento, de su naturaleza y significado. El conocimiento científico es una forma superior del conocimiento. Fíjense, por eso, si decimos que el conocimiento científico es una forma superior del conocimiento, quiere decir que la epistemología es un conocimiento superior al que tiene la gnoseología. La gnoseología es la que se encarga del conocimiento en términos generales. En cambio, la epistemología se dedica única y exclusivamente al conocimiento científico. Es científico porque quien lo produce no es cualquier persona, es un investigador. Le interesan los aspectos que producen los fenómenos y las causas para explicar racionalmente su comportamiento y estructura. Le interesan los efectos que producen los fenómenos y las causas para explicar racionalmente su comportamiento y estructura. Fíjense, entonces, esto es lo que hace la epistemología, ¿verdad? Se relaciona con el conocimiento científico a través de investigaciones científicas, leyes, principios e hipótesis relacionados. En esta filosofía se incluyen estas preguntas. ¿Qué es lo que decimos? Ahí tenemos la filosofía del lenguaje y reflexión sobre la relación entre lo que conocemos y lo que comunicamos. ¿Qué es verdad? ¿O qué es la verdad? Se pueden establecer criterios para saber cuándo podemos tener por verdad una cosa. ¿Será que existen las verdades absolutas? ¿O todo es relativo? Entonces, como ven, ese es el pensamiento epistemológico. Veamos la filosofía del hacer. Nos cuestiona, ¿qué debo hacer? Se refiere a la disciplina sobre el accionar humano y agrupa las siguientes disciplinas. Fíjense, estamos hablando entonces a partir del conocimiento de las reacciones que tiene el ser humano. La ética. La ética trata de explicar el porqué de las acciones humanas y estudia la moral. En tiempos como los actuales, donde tenemos turbulencia política, la ética es fundamental para poder tener una distancia entre los hechos y yo. También está relacionada la filosofía del hacer con la axiología.
La axiología analiza los valores, su origen, esencia y jerarquía. A ver, jóvenes, ¿qué es un valor? Díganme un valor. Respeto. ¿Perdón? Respeto. El respeto es un valor. ¿Qué más? Tolerancia. La paciencia. La honestidad. La conciencia, la honestidad, la ética, la responsabilidad, La moral. la moral, la puntualidad, ¿verdad? La El honradez, licenciado. estudio. ¿Perdón? ¿Cuál me La dijo? honradez. La honradez, la sencillez, ¿verdad? Todos esos elementos son los que estudia la axiología. Como ven, es fácil distinguirlo. La ética, entonces, va a estudiar la moral. La moral es la que define reglas de comportamiento entre los seres humanos. Cómo debe expresarse, qué debe decir, cómo comportarse. La axiología, entonces, va a estudiar los valores. Sus valores como la honestidad, la responsabilidad, la honradez. Los va a estudiar en función de su origen, su esencia y su jerarquía. ¿Ven? Y por último, la filosofía del hacer también engloba la estética. ¿Qué es la estética? La estética es la reflexión sobre las bellas artes, sobre el arte. Todo aquello que definimos como parte del arte y la cultura. La música, la escultura, la pintura, la danza, la lectura. ¿Ven? Entonces, esa parte de la filosofía es la que se encarga de reflexionar sobre la belleza y el arte. Bueno, a ver, compañeros, preguntas. ¿O todo está bien? Muy buenas noches, no me quedó muy claro lo que es la ontología, ¿me podría explicar, por favor? Bueno, vamos a ver, se lo voy a plantear desde la perspectiva de la metafísica y la ontología. La metafísica es la que se encarga, la disciplina que se encarga del conocimiento de la realidad, en todos sus órdenes, ¿verdad? Entonces, la metafísica es la que va a hablar sobre la realidad, va a hablar sobre qué existe, pero lo va a hacer desde una perspectiva de sus aspectos más profundos. ¿Por qué es algo así? ¿Por qué es usted así, pues? Porque usted es inteligente. Porque usted razona. No tanto porque usted sea un ser humano, sino que va a ser en función de cuáles son sus características. Recuérdense que los seres humanos compartimos, aunque tenemos diferencias de carácter físico, compartimos características generales. Somos racionales, somos bípedos, somos inteligentes. Pero ¿por qué somos así? Eso es lo que estudia la metafísica. Bueno, voy a dejar la última persona que ingrese porque ya entra muy tarde. La compañera que acaba de ingresar, vea, va a ser la última vez que la deje entrar tan tarde, porque faltan 4 minutos para que termine la clase. Entonces, eso es la metafísica. Ahora, ¿qué es la... A esta otra persona ya no la dejo entrar porque ya faltan muy poco tiempo. La ontología, me decía usted. La ontología la vamos a percibir como el estudio o la investigación de lo que existe, lo que es real. A ustedes lo vamos a estudiar como ser humano, si es que es el caso, ¿verdad? Pero nos vamos a estudiar como seres humanos porque existimos, somos reales, podemos
olernos, podemos tocarnos, podemos oírnos. ¿Ven? Esa es la diferencia. La ontología estudia el ser en cuanto al ser. Les hacía la relación con el perro. La ontología va a estudiar a los perros, no tanto por su trascendencia en la vida del ser humano. Eso se encarga la metafísica. No, va a estudiarlo en función de ser biológico, ser vivo, ser que existe, ¿verdad? Y no va a estudiar un perro en particular, va a estudiar las características de esa raza, de esa especie. Pero lo va a estudiar en su esencia, su existencia plena. Por eso decíamos, la ontología de la ontología jurídica es la que estudia el derecho en sí. ¿Qué es el derecho? Es un conjunto o un cuerpo de leyes. Estudia el ordenamiento jurídico. Esa es la esencia, la existencia. Entonces la ontología va a estudiar el derecho porque existe en sí mismo. Ahora, la metafísica se va a encargar sobre la trascendencia del derecho. ¿Le queda claro ahora? Sí, Lick, gracias, muy amable. Bueno, ¿algo más? ¿Alguien más? Sí, licenciado, buenas noches. Una pregunta. ¿Un ejemplo que me pueda dar sobre la praxis? Sobre la praxis. Cuando usted se gradúe, vea, antes de que se gradúe, usted está llevando ahorita cursos, la mayoría de teóricos, ¿verdad? Ya van a empezar, por ejemplo, con medicina forense, cuando, yo no sé si lo van a hacer ahorita, cuando estudiaba íbamos a los lugares donde tienen los cadáveres, ¿verdad? Y para ver cómo se disecciona un cuerpo. Eso es práctica. Ustedes antes de graduarse van a hacer práctica jurídica. Van a llevar casos. Entonces, cuando ustedes unen la teoría con el conocimiento de casos prácticos, eso es praxis. Digamos, si usted quiere ser panadero o repostero, y si solo estudia la repostería en términos teóricos o solo con videos, ¿usted es repostero? ¿Usted es panadero? No. Usted tiene que tocar la masa, tiene que hacer la masa y seguir la receta para hacer el pan, para hacer el pastel. Pero tiene que ensuciarse los dedos, tocarlo todo, hornearlo, saber a qué punto, cuánto tiempo. La unidad entre la teoría de cómo hacer la masa y el hecho de hacer la masa en sí, eso es praxis. Oh, gracias, licenciado. ¿Alguien más? Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Disculpe, fíjese que yo no cuento con los ejercicios, con los últimos que usted está pidiendo para la entrega de la tarea. No sé si usted me podría apoyar con los ejercicios para yo traspasarlos. No, miren, en Classroom está el acceso a la tienda virtual de la editorial Eco. Ahí usted puede adquirir se los voy a poner aquí, déjenme ver si lo tengo. Se los voy a dar la próxima semana. No, perdón, mañana. Se los voy a poner acá para que ustedes puedan adquirir el libro donde están los ejercicios. Muchas gracias, licenciado. Bueno, como les digo, yo no vendo libros. Yo lo que hago nada más facilitarles el acceso y ustedes se ponen de acuerdo con ellos. Ahí están, mire, ahí ya. Gracias, Sergio José Villatoro. Ya puso ahí el enlace, miren. Muchas gracias, compañero. Bueno, jóvenes, yo creo que ya estamos pasándonos de las 8 de la noche.
Entonces, Licenciado, les agradezco. disculpe, una consulta. ¿Será que usted tendrá el código de acceso para Classroom? Pues ya lo di ayer. Yo lo dio Ayer lo dio el compañera. link. Pero es que yo no lo anoté, no me dejó ingresar por un número mal, entonces no pude ingresar. Bueno, ahorita se lo voy a dar. Todo es en minúscula, compañera. Ya lo pusieron en el chat, compañera, ¿lo puedes Ahí ver? está, miren, muchas gracias, compañero. Ustedes son buzos, hombre. No cabe duda que esta nueva generación es muy eficaz. Mire, ahí está Tania. Gracias, Tania, Sofía. Ahí está el enlace. También los dio Yomira. Todo en minúsculas. Los que no han entrado en Classroom, entre, por favor. Ahí está la información. Bueno, jóvenes, les agradezco mucho entonces y nos vemos mañana. Gracias, Lick. Feliz noche. Buenas noches. Buenas noches y gracias por su clase. Gracias. Buenas noches, buenas noches. Buenas noches, licenciado. Feliz noche, licenciado. Feliz noche, compañeros.